Muy buenas noches, una cordial bienvenida. Qué bueno que para muchos la lluvia no fue impedimento. Vamos a orar para que sea el Señor guiando su palabra. Bendito Dios, Padre de la gloria, te damos muchas gracias por este momento, Señor, en el cual podemos estar reunidos juntos como en familia, Señor. Te pedimos grandemente, Señor, que la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, que sea Él hablando en esta noche, Señor, que sean palabras de lo alto, palabras divinas y no palabras de hombres, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos. Amén. Bueno, miraba cómo a través de la Biblia hay varios versículos en el cual nos muestra que Dios anda buscando diferentes tipos de personas. En el Evangelio de Juan podemos ver claramente cómo nuestro Dios dice que Él está buscando adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Dice que el Padre tales adoradores Él busca. Y eso me hacía pensar de que si Dios está buscando adoradores es porque tal vez no los haya o hay muy pocos. Pero también encontraba en el libro de Ezequiel capítulo 22, versículo 30, dice que busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos. Él buscaba a alguien que también reconstruyera las murallas para fortalecer el país. Pero dice que también buscaba a quien se pusiera en la brecha de la muralla para no destruirla. Pero dice, pero no encontré a nadie. No encontró a nadie, a ninguna persona que pusiera al frente, al pie de la brecha. Y uno de los versículos que más me gustó que encontré fue en Segunda de Crónicas, versículo 16, capítulo 16, versículo 9. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Entonces, ¿qué nos dice claramente este versículo? Que los ojos de Dios andan observando toda la tierra, mirando a aquellos que tienen un corazón de su agrado, a un corazón que sea perfecto para con él. Y es que Dios le asigna un gran valor al corazón y Él lo hace a través de su palabra. Vemos constantemente varios versículos donde Él nos habla muchas veces del corazón, y no del corazón como ese órgano o como el músculo, sino como el centro de nuestro ser. Porque en el corazón es donde encontramos las emociones, los sentimientos, las pasiones, el amor, el dolor, el odio, el gozo, el deseo, los afectos, los pensamientos, la imaginación, la conciencia, la moralidad. Y todo esto se refiere a lo profundo de nuestro ser. Se refiere a lo que nosotros somos, a lo que hacemos, a lo que nosotros hablamos. Y todo esto se encuentra en nuestro interior y solamente Dios lo conoce. Dios es el único que conoce realmente nuestro corazón. Y esto lo dice el libro de Jeremías 17:9, donde dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. O sea que el corazón es algo en cual no nos podemos fiar, es engañoso, es muy voluble, es cambiante el corazón. Dice que ¿quién lo conocerá? Dice yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón. Él escudriña nuestra mente para conocer nuestros pensamientos, pero Él también prueba nuestro corazón, como dice la palabra de Dios en Santiago, que nuestra fe también es probada. Asimismo, Él prueba nuestro corazón para saber qué hay en nuestro corazón, si nuestro corazón sí es perfecto para delante de Él. Por eso encontramos en la palabra de Dios solamente una persona en la cual Dios dice que su corazón era perfecto para con Él, y es el rey David. De David dice que él tenía un corazón perfecto para con Dios, por eso Dios lo escoge y lo llama un hombre conforme a su corazón, un hombre conforme a su corazón. Todos conocemos la historia de David y sabemos que cuando David fue ungido como rey, el profeta Samuel llega a la casa de David, donde el papá Isaí, y comienza a desfilar sus hermanos, sus 7 hermanos. Y cuando el profeta Samuel los comienza a ver, él los ve de un hermoso parecer y hombres de guerra, porque realmente lo que estaba buscando el profeta era un hombre de guerra, un hombre que fuera puesto como rey.
y lo veía grande, de buen tamaño, y pasaba uno, decía, y Dios le decía, este no es, este no es, este no es, este no es, hasta que terminaron, que el profeta Samuel le pregunta si no hay alguien más. Y Isaí le dice, sí, hay uno más, que es el que está pastoreando las ovejas. Y el profeta le dice, pues manda a traerlo porque no me sentaré a la mesa hasta que él llegue. Cuando él lo mira, tal vez el desconcierto del profeta al ver que David no era el hombre de guerra que él esperaba ver, porque él pensaba un hombre alto, fuerte, valeroso, y dice, la Biblia describe a David como un hombre rubio, de ojos azules, de un hermoso parecer, y aparte de esto tocaba el arpa. Pero ¿qué le contesta Dios al profeta Samuel? Le dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Porque el profeta Samuel había visto era su apariencia, y Dios no mira la apariencia ni su hermosura, como dijo, no mire su aspecto ni su hermosura, porque yo lo desecho, porque yo Jehová miro lo que hay dentro del corazón. Entonces esto me lleva a pensar, ¿qué había en el corazón de David? ¿Qué vio Dios en David para que lo cautivara? ¿O qué hizo David para que su corazón fuera ganado por el Señor? ¿Por qué fue llamado un hombre conforme a su corazón? ¿Qué tenía David en su corazón? Porque la palabra de Dios dice en Samuel, primera de Samuel 13:14, hablando del rey Saúl, que fue el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. Dice en primera de Samuel 16:7, primera de Samuel, perdón, 13:14, hablando de Saúl, dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. En pocas palabras, lo que está diciendo es que Saúl estaba siendo desechado por Dios y ya Dios tenía reemplazo para él. Dice que Dios en su búsqueda había buscado ya una persona conforme a su corazón. ¿Y qué es conforme a su corazón? Esta palabra tiene un significado de semejanza, algo de la misma forma o semejanza. Lo que Dios está diciendo es que el corazón de David está casi a su altura, tiene casi una semejanza a su corazón. En otras traducciones dice, me he buscado un hombre conforme a mi propio corazón. Entonces Dios está diciendo que el corazón de David es muy similar a su propio corazón. Entonces, en este caso está siendo desechado Saúl por no tener un corazón como el corazón de David. Y cuando más adelante vemos al rey Salomón en el Primera de Reyes 11:14, cuando Dios le habla a Salomón, Salomón le está declarando, le hizo templo para Dios. Y entonces cuando él le entrega el templo a Dios, Dios le dice estas palabras a él, mi presencia estará por todos los días, mi presencia estará en el templo, pero, hay un pero, le dice, pero si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad y corazón y iniquidad, haciendo las cosas que yo le he mandado. Entonces vemos que Salomón no hizo lo recto delante del Señor, porque más adelante nos dice que Salomón, cuando ya era viejo, sus muchas mujeres inclinaron su corazón a otros dioses, a dioses ajenos. Dice que su corazón no era perfecto como Jehová su Dios, como el corazón de su padre, porque su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Entonces vemos que cuando el primer rey de Israel, que fue Saúl, fue desechado, fue por no tener el mismo corazón de David, y esto mismo le pasó a Salomón. Salomón lo hicieron desviar sus muchas mujeres y le dice que no tenía un corazón perfecto como David, su padre. Entonces vemos claramente que el corazón de David en las escrituras, Dios lo pone como testimonio, como un parámetro, como un modelo a seguir.
El modelo a seguir del corazón perfecto es el de David delante del Señor. En Hechos 13:22 dice la palabra de Dios: quitado hablando de Saúl, estaba el apóstol Pablo estaba en Antioquía, le estaba haciendo un recorderis, un recuerdo de lo que Dios había hecho con su pueblo, y Pablo le dice: quitado Saúl, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Pero además de esto, termina diciendo el versículo: quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, esa es la primera característica que podemos ver en esta noche. Vamos a ver varias características de cómo es el corazón de David, cómo era ese corazón que vio Dios en David. Y la primera característica que podemos ver aquí es la obediencia. Dice que quien hará todo lo que yo quiero, dice palabra del Señor. Entonces, la obediencia de David es la primera característica que vemos de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y es que la mayor prueba o la mayor demostración de amor es la obediencia. Jesús mismo dijo: si me amares, mis mandamientos cumplirás, ¿cierto? Entonces, la obedecerle a Dios es hacer las cosas conforme a su voluntad. En Primera de Reyes 9:4 es cuando lo leía yo, que el Señor le dijo a Salomón: si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y decretos. Dios le estaba diciendo a Salomón que David había hecho todo esto. Él había guardado sus estatutos, sus decretos, y había hecho todo lo que le había mandado. Cuando desechó a Saúl, le dijo a Saúl: ciertamente te digo que el obedecer es mejor que los sacrificios y los holocaustos, porque Saúl, el rey Saúl, pensaba que sacrificarle animales a Dios, ovejas o machos cabríos, iba a ser del agrado de Dios. Pero en Primera de Samuel 15:22, Dios le contesta: para mí ciertamente es mejor el obedecer que los sacrificios. Otra cosa que vemos es en Primera de Reyes 15:5. Primera de Reyes 15:5 habla de David diciendo estas palabras. Dice: y David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que se le mandó se había apartado en todos los días de su vida. Oigan bien, en ninguna cosa David se había apartado de lo que se le había mandado en todos los días de su vida. Dice: excepto solamente una cosa, en lo tocante a Urías Eteo. Y muchos de los que estudian la palabra conocen bien la historia de Urías Eteo con David. Todos sabemos que David no era una persona realmente perfecta, una persona que cometió muchos errores, ¿cierto? Pero para Dios era un hombre recto de corazón, era un hombre de corazón perfecto delante de él. Y todos sabemos que David cometió adulterio con Betsabé, y él mató a Urías Eteo para ocultar su pecado. Pero ¿qué pasó con David? David tenía arrepentimiento en su corazón. Y eso es la segunda característica que yo veo en el corazón de David, de este hombre. Primero, la obediencia. Segundo, tenía arrepentimiento. Él le dolió en su corazón el pecar. Él tenía quebrantamiento de corazón. Y allí este hombre dice en el Salmo 6:6, dice: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con lágrimas. Mire, cuando él fue confrontado por el profeta Natán a causa de su pecado, él en ningún momento sacó excusas, como lo hizo Adán cuando fue confrontado con Dios. Todos sabemos la respuesta de Adán. Adán dijo: pero esta mujer que tú me has dado. Y la misma Eva le sacó la excusa diciendo que fue la serpiente. Pero David fue confrontado y en ningún momento sacó excusas, sino que él dijo: he pecado contra Dios.
Es pecado contra Dios. Él reconoce sus errores, porque en muchas ocasiones eso es lo que nos cuesta a nosotros reconocer cuando nos equivocamos. ¿Cuánto nos cuesta reconocer nuestros errores? Reconocer que hemos fallado y que le hemos fallado a Dios, porque cuando pecamos, primeramente pecamos contra Dios. Pero él tenía arrepentimiento y dolor en su corazón. Y allí fue cuando él escribió el Salmo 51, que es un salmo muy hermoso, en el cual habla del arrepentimiento. Es un salmo que nuestro hermano Samuel nos viene enseñando hace mucho tiempo. Y recuerdo que el hermano Samuel nos decía esto de que el pecado debe doler, porque no podemos pecar deliberadamente y hacer como si nada hubiera pasado. El verdadero creyente le duele en su corazón cuando peca. Tiene que haber arrepentimiento, y cuando existe arrepentimiento es cuando tú pecas y te apartas. Gracias, hermano. El arrepentimiento es pecar y apartarse, no seguir haciendo lo mismo. Y al parecer Dios pasó por alto este pecado, o sea, él sí vio con malos ojos el haber pecado esto, pero él pasó por alto. ¿Por qué? Porque cuando el profeta lo confrontó, que Samuel dijo he pecado contra Dios, cuando David dijo he pecado contra Dios, él le dijo tu vida te ha sido perdonada, porque la paga del pecado es muerte. Él tenía que haber caído muerto, como un día cayó Zafira, Ananías y Zafira cayeron muertos por pecar contra el Espíritu Santo. Pues el profeta le dijo a David, tu vida te ha sido perdonada. Pero porque Dios ya conocía el pecado de David, ya conocía también su corazón, y sabía que en su corazón había arrepentimiento, que él le dolía y que él no iba a sacar excusas, sino que iba a caer suplicando la misericordia de Dios. Y en este salmo sabemos que él empieza diciendo, ten piedad, oh Dios, conforme a tus misericordias. Y él dice, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Sigue diciendo, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. También dice más adelante, que no eches delante de mí y no me quites de tu Santo Espíritu. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Más adelante dice, porque tú no quieres sacrificio que yo daría, ni quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y el corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. David tenía un corazón contrito y humillado ante Dios. Le dolía haberle fallado a Dios. Y así David iba ganando el corazón de Dios. Otra cosa que vemos que David tenía, él amaba la intimidad con Dios. David derramaba siempre su corazón ante Dios. Dice el Salmo 119:10, dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Salmo 27:8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscaré mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. Y el Salmo 63, que también es muy hermoso, dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En mi lecho me acuerdo de ti, y en ti medito durante las vigilias de la noche. Mire, vemos cómo él lo buscaba en la madrugada, el mediodía, en su lecho, en las vigilias, anhelaba la presencia del Señor. Dice que la búsqueda de la presencia de Dios de David solamente es comparada con Jesús. Sabemos que Jesús se madrugaba muy temprano, muy horas temprano del día, sin aún haber amanecido, buscaba la presencia de su Padre. Y aún sabiendo que Jesús era Dios mismo y que era el Hijo de Dios, y aún buscaba estar en la intimidad con su Padre. Asimismo era David, anhelaba, clamaba la presencia de Dios, la intimidad con él. También David amaba la palabra de Dios. A David mucho le atribuyen el Salmo 119, que es el salmo más grande que hay en la Biblia, aunque David escribió la mayoría de los salmos. Pero en este Salmo 119 podemos ver desde el primer versículo hasta el último cómo
David, cómo el salmista escribe, cómo se deleita, cómo ama las escrituras, cómo ama la ley, los estatutos, las ordenanzas, los decretos, cómo se deleita. Y él en el Salmo 19 dice, refiriéndose a los estatutos, dice, deseables son para mí más que el oro y más que el oro refinado y más dulce que la miel. Él amaba la palabra de Dios y amaba la intimidad con Dios. Mire, y eso es tener un nivel paralelo, tener un equilibrio, porque cuando tú amas la intimidad con Dios, cuando tú oras con Dios, tú le hablas a Él, pero tú también necesitas que Él te escuche y que Él te hable, perdón. ¿Y cómo Él te habla? Cuando tú escudriñas la palabra, cuando tú vas a la palabra, puedes escuchar su voz, puedes encontrar la voluntad de Él. Sabes cuáles son los designios de su corazón y cuál es la voluntad para ti en su vida. Entonces, cuando lo buscamos en la intimidad, Él nos escucha, pero cuando escudriñamos la palabra de Dios, Él es el que nos habla a nosotros y nos direcciona, nos enseña cuál es su voluntad agradable y perfecta. Otra cosa que vemos de David es que David amaba la casa de Dios. Su prioridad era la casa del Señor. El Salmo 122 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El Salmo 69:9 dice en la Biblia de las Américas, porque el celo por tu casa me ha consumido y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. Mire, demuestra un celo por la casa del Señor. ¿Cuántos de nosotros demostramos ese celo por la casa del Señor? Muchas veces antes caemos más bien en murmuración ante la iglesia o la casa del Señor. Más fácil, en vez de defenderla, más bien caemos en la murmuración o de criticar a los ancianos, criticar a nuestros líderes, criticar a la iglesia por las decisiones que toman que no nos gustan, y aún sabiendo que ellos son la autoridad en la iglesia. ¿Dónde está el celo por la casa del Señor como la tenía David? De David también dice que era un hombre humilde, que él se humillaba siempre. La palabra de Dios dice que el que se humilla será enaltecido, ¿cierto? Pues David, a pesar de que tuvo gran fama delante de su pueblo, porque después de haber matado a David, la gente lo aclamaba y decía, Saúl mató a sus miles, David mató a sus 10,000. Y dice la palabra de Dios que esto enardecía a Saúl y entró con celo y envidia contra David y desde ese día quiso matarlo. Pero David no se enalteció debido a eso. También había un premio por matar a Goliat y uno de esos era tomar la hija de Saúl. Y él dice en la palabra de Dios que no se sentía digno de tomar a la hija del rey Saúl. Mire que él mostraba siempre su humildad y su sencillez. Él fue un hombre que también fue un siervo y fue un siervo de Dios. Porque la primera vez que encontramos en la Biblia que nombra a David, dice que él estaba pastoreando las ovejas de su padre. Después lo vemos que está llevando la comida al frente de la batalla y es enviado por su padre a llevarle los viandas de la alimentación a sus hermanos. Y allí es cuando él ve que Goliat está confrontando a su ejército. Y no había ninguna batalla, porque realmente lo que estaban haciendo ellos era resguardándose de las amenazas de Goliat. Y allí fue cuando él llegó a llevar la alimentación y fue cuando él decidió enfrentar a Goliat. O sea que primeramente apacentaba las ovejas, llevaba la alimentación a sus hermanos y ya había sido ungido como rey de Israel. Ya había sido ungido como rey, ya era el designio, solamente era esperar que le llegara el día de tomar el trono. Pero también lo vemos a él actuando como siervo en el palacio del rey. Él era el que le tocaba el arpa al rey y también dice que trabajaba en el cuarto de armas. Entonces yo me preguntaba, ¿qué hacía un hombre que ya había sido designado como rey
siendo sirviente, apacentando ovejas, sirviéndole a sus hermanos y sirviéndole al rey, tocándole el arpa, sabiendo que el designio de él ya había sido ser el sucesor de Saúl. Pues la palabra de Dios misma me respondía, porque la palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere ser el mayor, empiece por servir. Y eso es algo que también nos cuesta mucho, porque la mayoría de veces siempre las personas quieren llegar a lo más alto, pero siempre se les olvida que hay que ir escalonando, que hay que subir unos escalones mucho antes, pero muchos queremos llegar a ser ancianos, a ser pastores, a ser líderes, a estar siempre que nos suban en el púlpito, pero muchas veces se nos olvida servir. Que el mayor, que Jesús dijo, o sea, pienso que el mayor servicio de la persona, de un ser cristiano, de un creyente, de un cristiano, es el servir. Ese debe ser el mayor ministerio de un creyente, el servir. Dice que Jesús vino, no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por todos. Pues la palabra de Dios dice que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y lo que no sabemos es que cuando nosotros servimos, estamos adorando a Dios y estamos sirviéndoles al Dios de los cielos. Por eso la palabra de Dios dice que todo lo que hagas, lo hagas como para el Señor y no como para los hombres. Entonces, David era humilde, de sencillez de corazón y fue un siervo obediente. Algo que más me llamó la atención era que él era sujeto a las autoridades. La palabra de Dios en Romanos dice que sométase toda persona a todas las autoridades porque las que están por Dios han sido impuestas, ¿cierto? Pues David siempre fue sujeto al rey Saúl y a las autoridades, a pesar de que Saúl siempre lo quiso matar. Lo persiguió durante muchos años. David fue ungido siendo un joven y ya siendo adulto vino a tomar el trono, pero durante muchos esos años sufrió esa persecución de Saúl queriéndolo matar y andaba como un perro escondiéndose en cuevas, pasando necesidades y nunca tomó represalias contra Saúl. Aún estuvo dispuesto. Cuando varias veces se lo encontró, dice que la palabra de Dios que un día se postró a sus pies y le dijo, Señor mío, Rey mío, y él queriéndolo matar. Era sujeto a las autoridades, nunca renegaba sabiendo que él ya había sido designado como rey, porque él esperaba el mandato de Dios, él supo esperar en Dios. Él sabía que Dios tenía un plan para él y que era en el tiempo del Señor y no en el tiempo de él. Porque ¿quién no puede decir que David pudo haber matado a Saúl y haber sido rey? Porque ya todos sabían que él había sido ungido como rey. Solo él podía ser el sucesor de Saúl. En cualquier momento David daba muerte a Saúl y podía tomar el trono, todos lo sabía. Pero él dijo esas palabras. Él le dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque él es el ungido del Señor. Miren muy bien, él tuvo dos oportunidades de matarlo. La primera vez lo encontró dormido y le cortó el manto, y la segunda vez le quitó la lanza. Y le dio a entender a él, le mostró que él tuvo dos oportunidades de matarlo y no lo quiso matar, aunque sus hombres le dijeron, mátalo. Pero él les dijo, no, Dios, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra el ungido del Señor. Mire el temor del Señor. Dios me guarde de hacer tal cosa contra el ungido del Señor. Y a nosotros muchas veces no nos da temor de ir a hablar mal de un hermano. No nos da temor de hablar de los ancianos o de los líderes o de hablar de la iglesia. No nos da temor. Y mire David cómo nos enseña que él tenía temor aún de una persona que lo estaba persiguiendo para matarlo. Él no iba a levantar la mano contra un ungido del Señor. Y ahí vemos claramente que David no tenía rencor en su corazón. Tenía un corazón perdonador a pesar de que Saúl siempre quiso matarlo. Y él muchas veces le dijo, ¿qué tienes contra mí, Señor? Solamente he querido hacer tu voluntad. Pero Saúl, aún hasta último momento, quiso matarlo y perseguirlo. Pero en su corazón no había rencor y había perdón.
Otra cosa de la que vemos en David es que él siempre confió en el Señor. Él confiaba plenamente en el Señor. En el Salmo 56:3 decía: cuando temo, en ti confío. En Salmo 27 dice: estos confían en sus carros de guerra y aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre de nuestro Dios. Entonces, él siempre confiaba en el Señor, su Dios. Otra cosa que vemos es que él siempre buscaba la voluntad de Dios en oración. Y esto me llama mucho la atención también porque nosotros muchas veces actuamos sin ni siquiera orar. Muchas veces actuamos y después oramos cuando ya la hemos embarrado. Oramos para que Dios nos recomponga lo que ya hemos hecho mal. Pero él siempre buscaba la voluntad de Dios. No hacía las cosas hasta que el Señor no le dijera qué hacer. Dicen en 1 Samuel 23:2, dice: y David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a los filisteos. Y Jehová le respondió: ve, ataca a los filisteos. 1 Samuel 23:4, nuevamente David pregunta a Jehová, y Jehová le respondió: yo entregaré a los filisteos en tu mano. Tercera vez que pregunta David, le dice en 1 Samuel 38, y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y Jehová le dijo: síguelos y los alcanzarás. Entonces vemos claramente que David siempre consultaba en todo al Señor para hacer su voluntad siempre. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo está tu corazón delante del Señor? Viendo todos estos parámetros, todas estas enseñanzas que nos muestra el corazón de David, que tenía un corazón perdonador, un corazón humilde, un corazón de siervo, un corazón que amaba a Dios, un corazón que buscaba en su intimidad, que amaba la casa de Dios, que era un corazón que tenía arrepentimiento. ¿Cómo está nuestro corazón delante del Señor? Podemos decir que si Dios escudriñara nuestro corazón, podría ver lo mismo que vea en David. Si nuestro corazón pudiera ser proyectado aquí en esta pantalla, ¿qué podríamos ver de nuestro corazón? ¿Habría el mismo arrepentimiento, el mismo perdón? ¿No habría murmuración en nuestro corazón, malos deseos, amargura? ¿Podríamos decir que somos hombres conforme al corazón de Dios? Y cuando la palabra de Dios habla de hombres conformes al corazón de Dios, no solamente habla de los hombres, habla en general, hombres y mujeres. Nosotros hace muchos años aquí, los hombres de valor, estudiamos ese libro, Un hombre conforme al corazón de Dios, un libro que escribió Jean York, que su esposa también escribió. Elizabeth York escribió Una mujer conforme al corazón de Dios, pero también tiene en el libro un joven conforme al corazón de Dios, un esposo conforme al corazón de Dios, una esposa conforme al corazón de Dios. O sea que no solamente estamos hablando a los hombres, la palabra de Dios no solamente nos habla al hombre, un hombre conforme al corazón de Dios, sino que todos tienen que tener esa semejanza. Y David es la semejanza, el parámetro. Así como Pablo decía: sé imitadores de mí como yo de Cristo, nosotros tenemos que ser imitadores de David para tener un corazón conforme al de David, un corazón que agrade al Señor. El apóstol Pedro decía en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3, dice: que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y que consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante del Señor. ¿Y qué está diciendo aquí en pocas palabras lo que dice el apóstol Pedro? O sea, que nos podemos ver muy lindos por fuera, ¿cierto? Con vestidos ostentosos y peinados y oro y joyas que nos vean, nos adorne, pero nuestro corazón puede estar podrido por dentro. Y lo que realmente nos debe importar es la intimidad, lo que procede, lo incorruptible que procede, lo íntimo del corazón, porque es lo que realmente tiene valor delante de Dios, dice el apóstol Pedro. Entonces, debemos aprender en esta noche la importancia de tener un corazón perfecto delante de Dios. Jesús siempre habló
y le decía a los judíos por su dureza de corazón, les hablaba que tenían un corazón duro. El apóstol Pablo enseñaba que el evangelio se recibía por el corazón. Santiago decía que los de doble ánimo purificaran sus corazones. Pedro habló de un corazón puro y David habló de un corazón limpio. Así que, hermanos, tenemos que trabajar en el aspecto de nuestro corazón. Recuerden que todos tenemos un corazón que hemos heredado de nuestros padres primeros que cayeron en pecado. Heredamos un corazón lleno de orgullo, de enojo, de murmuración, de rebeldía, de rebelión, de envidia, como la tenía Caín con su hermano. Nosotros heredamos ese corazón, pero gracias a Dios hemos recibido el Espíritu de Dios, hemos recibido al Señor para que por medio de ese Espíritu Santo seamos renovados y tengamos un corazón nuevo, como lo dice Ezequiel. Porque la promesa de Dios en Ezequiel es que Él nos dará un corazón nuevo, cambiará ese corazón de piedra y nos dará un corazón de carne, un corazón nuevo, porque Él quiere que nuestro corazón sea para Él. Por eso debemos de trabajar en nuestro corazón, guardar. La palabra de Dios dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Esto guardar tu corazón quiere decir vigilar, cuidar. Porque tú puedes cuidar tu boca, puedes cuidar tus hijos, tu esposa, puedes cuidar tu testimonio, pero si no cuidas tu corazón, de nada sirve. Así que no solamente debemos de tener cuidado con nuestro corazón, sino que también debemos de entrenarlo, de disciplinarlo, de fortalecerlo, para que un día podamos llegar a tener ese corazón perfecto para entregárselo al Señor. Para que un día también el Señor pueda decir de nosotros, este hombre o esta mujer es conforme a mi corazón. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, Dios de los cielos. Quiero darte muchas gracias, Padre, por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos enseñas, Señor, cuál es el ejemplo a seguir, Señor. Tu palabra siempre dice que tu Hijo amado nos dejó ejemplo para que, como Él hizo, nosotros también hiciéramos. El apóstol Pedro decía que debíamos de seguir sus pisadas, Señor. Y en esta noche tú también nos enseñas que David era un hombre conforme a tu corazón, Señor, y que tenía un corazón a tu semejanza, Señor, un corazón en el cual tú te agradabas, Señor, y que tu palabra dice que tú andas buscando, Señor, esos hombres que tengan ese corazón agradable, Señor, un corazón íntegro delante tuyo, Señor, que no haya raíz de amargura, que no haya enojo, que no haya habido perdón en ese corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en humildad, en sencillez, en ser siervos, Señor, en crecer unánimes en la iglesia, crecer juntos, Señor, que no haya divisiones entre nosotros, que no haya chisme, murmuración, Señor, sino que nuestros corazones sean agradables unos con otros, Señor, y que podamos amarnos como tú nos has mandado. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, y todo esto lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.